Darle paso al primer panel del día denominado Perspectivas de Crecimiento en Colombia, y para eso vamos a invitar al escenario a los doctores Jorge Iván González, director del DNP, Peter Sigenthaler, representante país del Banco Mundial, Cristina Fernández, investigadora de desarrollo, Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y José Manuel Acevedo, director general de Noticias RCN Televisión, quien será hoy el moderador de este panel. Doctor Acevedo, usted tiene la palabra hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Les rogamos hacer un poquito de silencio y de orden para poder comenzar con este primer panel del día, después de las intervenciones del ministro de Hacienda y de Bruce McMaster, que acaba también de hacer su intervención. Vamos a hablar obviamente de las perspectivas económicas y no es cualquier momento en el que vamos a referirnos a las perspectivas económicas. Tenemos esa cifra reciente todos en la cabeza del 0,3% de crecimiento en el segundo trimestre de este año. Y uno tendría dos caminos a la hora de abordar esta problemática. El primero, quedarnos a buscar culpables, sentarnos a llorar, decir que vamos muy mal. O el segundo, digo yo, y vamos a ver si ustedes están de acuerdo con eso, buscar ideas de crecimiento que nos permitan enfocarnos de nuevo en una discusión propositiva y constructiva en un país que necesita en estos momentos más ideas, más propuestas, más iniciativas ciertas y menos sobrediagnóstico. Yo quisiera empezar, doctor Jorge Iván, dándole la palabra como miembro del gobierno y jefe y director de Planeación Nacional, para preguntarle en términos muy concretos cómo están diagnosticando y viendo ustedes hoy esa problemática del crecimiento económico y si me pudiera dar una receta, una acción específica que el gobierno va a emprender para tratar de crecer más, ¿cuál sería? Bienvenido, doctor Jorge Iván. Bueno, muy buenos días, Juan Manuel, colegas. Lo primero, nosotros hicimos una estimación en el plan de desarrollo de por cada peso que se destine a la formación bruta de capital, pues se generan 4 pesos en el sector privado. Es decir, hay una relación de ese multiplicador keynesiano de 1 a 4. Eso es lo primero que me parece que debemos tener en cuenta. Lo segundo, en el plan de desarrollo nosotros siempre fuimos conscientes de que no íbamos a jugárnoslas por un sector líder. Hay otros planes de desarrollo, recuerden ustedes las 4 estrategias, donde claramente hay un compromiso por el sector de la construcción. Otro plan que a mí me parece maravilloso, que fue el Plan de Integración Nacional de Turbay. Yo vuelvo a leer el Plan de Integración de Turbay de 1979 y yo digo, ¿cómo no hemos avanzado después de 45 años en la integración? Aquí no hay un sector líder. Un poco la idea es, si el Estado genera infraestructura, si el Estado crea condiciones para el desarrollo económico, si el Estado mejora las condiciones en educación y salud, eso va a tener un impacto sobre la actividad económica. Entonces, esos son como 2 primeros comentarios sobre lo que hay en el plan. Ahora, pues yo creo que cuando Juan Manuel dice, bueno, ¿cuál es la fórmula? Pues yo creo que todos tenemos la intuición clarísima. Vivienda está atrasada, todos somos conscientes de eso. En las reuniones con Camacol, pues somos conscientes de que es necesario incentivar vivienda mucho más. El tema de infraestructura vial, todos somos conscientes de la importancia. El tema de educación y los temas del registro de ingresos, la renta básica, yo creo que son elementos que pueden ayudar a la recuperación de la economía, pero evidentemente es la conjunción de todos esos elementos, pero decir la fórmula, bueno, el sector agropecuario, es que en los últimos cambios de presupuesto sí hay una variación sustantiva en agricultura, en vivienda, en transporte y en educación. Yo creo que son sectores que van a tener todos los recursos y bueno, ya lo explicaba el ministro Bonilla esta mañana,
pues el esfuerzo que ha hecho este gobierno para superar ese aumento brutal del servicio de la deuda, más los compromisos con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, yo creo que a pesar de eso tenemos unos márgenes de inversión muy importantes y es la angustia del presidente por la ejecución, que yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero bueno, Juan Manuel, yo creo que ese es más o menos el camino, pero... Un primer diagnóstico que sin duda nos sirve para adelantar esta discusión, y más adelante le voy a preguntar por otro elemento que es vital en todo esto, la confianza. ¿Cómo está el gobierno generando confianza? Pero Cristina, voy con usted porque si de algo ha escrito, analizado y estudiado ustedes de esa relación entre lo que significa el crecimiento económico y obviamente la generación de empleo, la disminución de la informalidad en Colombia, ¿cómo está viendo usted la conexión hoy entre esos dos factores y qué se podría hacer también para generar más empleo, menos informalidad y a su vez más crecimiento? Bueno, sí, en realidad, digamos, en un ambiente de menos crecimiento económico, sí es más difícil generar empleo formal, pero hay maneras. En un estudio que hicimos con Leonardo Villar encontramos que la reforma del 2012 redujo la informalidad en los, digamos, sectores más afectados entre 4.5 y 6.5 puntos porcentuales, que eso produjo una reducción de la tasa de informalidad general entre 2 y 3 puntos porcentuales. Pero más que el nivel de los impuestos a la nómina, hay que pensar en su distribución, y yo me he concentrado en los últimos años en estudiar la diferencia de la carga prestacional que tienen las empresas grandes y la carga prestacional que tienen las empresas pequeñas. Y hay una diferencia muy grande. ¿Qué pasa en las empresas grandes? Ustedes le preguntan a cualquier contador, tengo que contratar a alguien, ¿lo contrato formal o informalmente? El contador les va a decir, pues hágalo formalmente porque le da igual. ¿Y por qué le da igual? Bueno, porque uno tiene que pagar una tasa de sobrecosto a la nómina como de 50%. Pero cuando uno paga ese 50% puede deducir todos los costos laborales porque está contratando formalmente. Es decir, tiene una deducción del 150% de los costos laborales. Y si uno le pone la tasa de impuestos a eso, es el 30% del 150%, le da 50%, que es lo mismo que está aportando la empresa. Entonces, pues lo que quiere decir eso es que el contador tiene razón, que para una empresa grande hay muchos incentivos para contratar formalmente. Y eso lo vemos en Colombia, esos incentivos han funcionado. La tasa de informalidad entre las empresas grandes es muy pequeña y eso no es así en todos los países. En México, por ejemplo, la tasa de informalidad entre las empresas grandes es muy alta y es el problema real de la informalidad. Pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas que están por debajo del umbral de pago de impuestos, si se registran como personas naturales, no pagan impuestos. Entonces no pagan impuestos, pero entonces a la hora de contratar a alguien, les cuesta 0% más contratarlo informalmente y 50% más contratarlo informalmente. Entonces, ellos sí tienen un sobrecosto del 50%. Entonces, yo creo que hay un nicho muy grande para aumentar la formalidad, porque entre otras la informalidad sobre todo se da en el segmento de las empresas pequeñas. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso. ¿Qué se puede hacer? Hay algunas medidas que hemos pensado en FEDesarrollo, una de las cuales es, por ejemplo, establecer unos vouchers que uno pueda redimir una vez la empresa crezca y empiece a pagar impuestos. Entonces, el sistema de los vouchers en otros ámbitos ha funcionado relativamente bien. Uno puede incluir dentro del simple, que yo creo que es algo magnífico, la verdad es un sistema que funciona bastante bien, uno puede incluir dentro del simple la seguridad social, como lo tienen Brasil y Uruguay, lo cual ha tenido efectos muy buenos desde el punto de vista de la formalidad en estos países. O uno puede calcular la tasa del simple sobre los costos laborales, sobre los ingresos netos de costos laborales. Esa sería otra manera de igualarlo, digamos, con el segmento de arriba. Claro, también hay otras medidas de largo plazo, como por ejemplo puede uno pensar en que la seguridad social se pase a pagar con impuestos ya de generales, pero pues ya, como dice la misión de empleo, pero pues ya es algo, digamos, un cambio mucho más estructural. Marcela, y en todo esto también entra una disyuntiva que es bien interesante de plantear y es crecer por crecer o crecer de manera distinta.
crecer a partir de un enfoque por sectores, como ha dicho el doctor Jorge Iván, o hay que hacer un replanteamiento estructural sobre las formas de organización de producción en un país como Colombia? Seguro usted tiene ahí tesis un poquito provocadoras. Adelante. Vamos a ver si sí son provocadoras. Yo primero arranco por agradecer a los organizadores por tenerme aquí y saludar a mis compañeros de panel. Es un orgullo estar con ustedes y con José Manuel. Yo empiezo por hacerle eco al llamado de Bruce. El crecimiento económico es una necesidad fundamental. Y es una necesidad fundamental de largo plazo. El problema no es que crecimos solo 0.3 este trimestre. El problema es un problema estructural de décadas, nos dijo Bruce, en realidad de siglos, y tiene un reflejo clarísimo: bajo nivel de ingreso promedio y una enorme masa de personas en situación de pobreza. Entonces es una situación no solamente preocupante por el crecimiento económico per se, como usted bien dice, no es un objetivo per se, es una situación preocupante desde el punto de vista social porque es la raíz de muchos de los problemas sociales que tenemos. El enfoque entonces es preguntarnos dónde están los problemas en la estructura económica. Y lo que yo veo en la evidencia es que es claro que la fuente de crecimiento sostenible y con potencial inclusivo es el crecimiento de la productividad y que las brechas de productividad de Colombia frente al mundo que sí tiene altos niveles de ingreso y que sí tiene bajos niveles de pobreza no están en qué es lo que producimos, sino en cómo lo producimos, cómo nos organizamos para producirlo. Todos los sectores de la economía colombiana tienen brechas de productividad importantes frente al mundo de más altos ingresos. Donde está el diferencial es en qué tipos de unidades productivas tienen esas grandes brechas. Cuando yo me voy a mirar las personas por las cuales me preocupa el rezago de productividad, las personas en situación de pobreza, las personas con bajos ingresos, esas personas generan sus ingresos, tienen su actividad productiva en tipos de organización por cuenta propia y micronegocios, no en el sector empresarial donde normalmente ponemos el ojo para pensar en la productividad. Entonces, el foco de cómo crecemos de una manera que sea inclusiva, que solucione el problema, tiene que estar en identificar por qué es que no nos organizamos de una manera que sea más potente para generar ingresos y que lleve a consolidaciones distintas. Les doy un numerito. El 70% de los trabajadores colombianos están bien en actividades por cuenta propia o bien en micronegocios. La proporción es exactamente al revés en el mundo desarrollado. Solamente el 30% están ahí. Entonces, desde el punto de vista de política pública, ¿dónde están las brechas que hacen que nos organicemos de esa manera? Yo digo que hay 3 prioridades fundamentales. Una, educación, lo dijo Jorge Iván. ¿Dónde en educación? En calidad y en pertinencia, no en cobertura. 2, lo que acaba de decir Cristina. La regulación laboral, el mercado laboral, es tal que organizarse contratando trabajadores, creciendo las pymes, que es donde tenemos la brecha más grande, sea muy difícil. Y 3, la provisión de unos bienes públicos que debería generar el Estado, que sean propicios para la innovación y para la inversión. Eso quiere decir desde la confianza, que usted mencionó y que va a ser seguramente un énfasis de Jorge Iván y que es supremamente importante, hasta la inversión en infraestructura. Volviendo al punto de Bruce de hace un rato, sobre si bajar las tasas de interés o no, estimular la demanda o no. El problema de crecimiento de largo plazo no es jalar la demanda. El problema es jalar una forma de la demanda que contribuya a las capacidades productivas. Por eso no cualquier gasto público. Por eso el gasto público en la infraestructura que nos va a ayudar a construir esas capacidades, en la confianza, en las reformas que nos ayuden a generar la atracción para que el sector privado efectivamente se involucre, porque como bien dijeron varios, es un motor fundamental y como nos señaló el ministro de Hacienda, no está viendo las condiciones y no está metiendo los recursos que se necesitan para poder superar esas brechas. Marcela, gracias, Peter. Y en este punto de la conversación, evidentemente es bueno también saber cómo nos están viendo desde afuera, cómo analizan ustedes todo este tema de la productividad en un país como Colombia, que claramente, como lo mencionan Marcela y otros, pues evidentemente estamos muy lejos de esos niveles deseables en materia de productividad. Y en la línea de lo que le preguntaba también a Jorge Iván González,
¿Cuál sería la fórmula o la idea que ustedes pueden aportarle desde el Banco Mundial a un país como Colombia a la hora de abordar este asunto de la productividad, Peter? Sí, muchas gracias, José Manuel. Es un gusto estar acá con mis colegas del panel y gracias a la Andy por la invitación y también gracias por poner el tema del crecimiento sobre la agenda. Estoy de acuerdo con Marcela que sí, sin crecimiento no vamos a lograr los importantes objetivos que tiene el país. Y creo que Bruce nos contó bastante bien con análisis comparativa dónde está parado Colombia, ¿no? Y claro, comparado con países con estructuras parecidas o que tenían estructuras parecidas hace 20, 30 años, sí, Colombia ha perdido bastante en cuanto a rendimiento económico, o formulado de forma más positiva, hay mucho potencial para acelerar. Y en el banco hemos hecho justamente un estudio sobre crecimiento que estamos al punto de terminar y mirando un poquito qué hay detrás. Y la estructura o el patrón del crecimiento donde Colombia se diferencia con otros países que han tenido un rendimiento mayor, sí tiene mucho que ver con ese punto de la productividad, ¿no? Países como Polonia básicamente han crecido con estos aumentos en la productividad total de factores, mientras que Colombia básicamente ha crecido aumentando los insumos de los factores, ¿no? Es más por cantidad. Y de nuevo, entonces, mirando ese tema de la productividad, desempacándolo como pues, mis colegas acaban de hacerlo y ver dónde se podría aumentar la productividad, creo que es clave, ¿no? hacia adelante. Y tu pregunta de cómo hacerlo es obviamente una larga lista y hay unos candidatos que siempre se mencionan. Igual hay que repetirlos porque sí son fundamentales. Capital humano es siempre el primero y pensando en los resultados del sistema educativo formal, la educación preescolar creo que es un aspecto donde Colombia claramente tiene un retraso, pero también viendo un poco qué es lo que todos ustedes buscan en los trabajadores y cómo se preparan cómo están preparados esos trabajadores, creo que ahí también hay una brecha que habría que enfrentar, ¿no? El segundo punto, también un candidato obvio es infraestructura, claramente, ¿no? Está el tema del desarrollo territorial, la conectividad, que no es solo un tema de equidad territorial. De hecho, hemos hecho ahí un experimento intelectual que demuestra, básicamente mira si los departamentos más pobres de Colombia hubiesen tenido un crecimiento que les había acercado a los departamentos más ricos de Colombia. Hoy, digamos en los últimos 20 años, hoy Colombia tendría un PIB per cápita más grande que China y más grande que Brasil. Entonces, esa idea de la convergencia dentro del país, de hecho, también es buena política económica en ese sentido. Y finalmente, mercados, ¿no? O sea, hay que mirar el funcionamiento de los mercados, ¿no? Y el tema de la informalidad creo que tiene mucho que ver con eso. Pero buscar maneras para que se asignen de forma más eficiente los recursos dentro del mercado doméstico. Creo que hay muchas trabas ahí todavía, ¿no? que habría que enfrentar. Aumentar la competencia es una, el acceso a financiamiento es otro, y dejar que las empresas entren y salgan del mercado con menos problemas creo que sería otro. Cristina, no me quiero salir de este tema de la productividad porque si bien hay que pararle bolas a las políticas laborales, también hay que echarle una mirada al asunto de la productividad. ¿Cómo lo está viendo usted en relación con lo que está pasando en el momento actual con Colombia? Sí, sin duda hay un problema de productividad. Yo diría que es un problema, digamos, tenemos un problema de productividad en Colombia, pero es un problema de América Latina. América Latina venía de un shock petrolero, se estaba recuperando de la caída de ese shock petrolero cuando llegó la pandemia que lo afectó de manera particular
Y pues eso ha hecho que, digamos, en general para todos los países de América Latina ha sido difícil encontrar, digamos, una fuente de productividad. Y yo creo que en particular, digamos, la participación del capital con algunos ejercicios que hemos hecho, hemos encontrado que la participación del capital en esta generación de crecimiento ha sido bastante baja. Entonces, es algo que hay que trabajar. Y yo diría, vuelvo al tema de las microempresas, porque como dice Marcela, yo creo que ahí está gran parte del problema. Las microempresas tienen un problema de acceso al capital particularmente fuerte. No solamente porque, pues digamos, cuando uno tiene una empresa más pequeña le cobran una tasa de interés más alta, pero también si tiene una empresa informal, pues digamos, tiene un sobrecosto también para financiarse. Y eso hace que las empresas pequeñas tengan muy poco capital. Y entonces eso, digamos, también desestimula el crecimiento. Entonces yo creo que es muy importante trabajar en ese sentido, dar más acceso al capital a las empresas pequeñas. Y yo creo que lo que dice Marcela, de ayudarles a utilizar la tecnología, no controlar la tecnología como a veces se trata de que vamos a controlar la automatización, sino más bien utilizarla en su favor. Si las empresas pueden delegar, las empresas pequeñas pueden delegar el estudio de demanda, pueden delegar el análisis financiero, pues es posible que esas empresas pequeñas se vuelvan productivas. En la banca lo hemos visto que con las bancas por internet, el acceso al crédito ha tenido parte de la solución, porque con estos métodos actuales, pues a una empresa pequeña le hacen el estudio de crédito basado en Facebook, en lo que sea, ya tienen algo de qué agarrarse y les están prestando esas empresas pequeñas. Entonces yo creo que hay que darle la mano a la productividad para que le ayude a esas empresas pequeñas a crecer. Gracias, Cristina. No todos los días cuenta uno con la suerte de tener sentado aquí a un funcionario del alto gobierno como Jorge Iván González, que comporta, diría yo, dos características importantes. Por un lado, su enorme conocimiento técnico, pero por el otro, su nivel de franqueza y sinceridad a la hora de responder las preguntas que se le hacen. Por eso quiero hacerle esta pregunta, doctor Jorge Iván, con el mayor de los respetos, pero ¿cómo hace uno para construir confianza en un país como Colombia, cuando por un lado lo oye a usted con un despliegue de enfoque técnico y correcto frente a los problemas que tenemos, pero sale de este auditorio y se encuentra con funcionarios, compañeros suyos, que a lo mejor envían un montón de mensajes contradictorios cuando las contradicciones mismas no vienen de su jefe, lo digo con respeto al propio presidente de la República? ¿Cómo hacer para construir confianza en esas circunstancias, doctor Jorge? Y gracias, Juan Manuel. Antes de responderle, yo quiero referirme al tema de geografía y productividad. Nosotros en el plan de desarrollo pusimos el tema de geografía como un elemento crucial. Nosotros que pasamos por universidades como los Andes, por universidades, llamémoslas así, de élite, el tema de geografía sigue por fuera. Es decir, nosotros asociar productividad a geografía sigue siendo una faltante sustantiva en la formación de los economistas. El tema de aglomeración, el tema de convergencia regional. Nosotros lo que estamos diciendo en el plan de desarrollo es convergemos, no porque no porque el gobierno le entregue dinero a los pobres de Quibdó, a los pobres de la Orinoquía, sino porque transformamos la Orinoquía y rescatamos la riqueza ambiental de este país. Ese es un tema que me parece crucial. El problema de la Orinoquía y de la Amazonía es, primero, no son iguales a Bogotá, no son iguales a Cundinamarca, no son iguales al Valle. No se puede comparar la Amazonía con el Valle ni con Cundinamarca, y eso en el fondo es lo que es el sistema de participación. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema, pero sí hay un punto de convergencia, formalidad, por ejemplo, y con esto ya no le quiero formalidad. Si usted pone sobre el eje horizontal la densidad de las ciudades, el trabajo que, por ejemplo, Eduardo Lora, el BID, y sobre el eje vertical formalidad, pues la formalidad está asociada a niveles de las aglomeraciones, y entonces la geografía importa. Bueno, con respecto a lo otro, pues ustedes oyeron hoy la intervención del colega Ricardo, y yo no sé por qué hay temor. Si ustedes miran reforma tributaria o campo, la presentación que hace hoy
el ministro Bonilla, la lectura del plan de desarrollo. O sea, los elementos son clarísimos de responsabilidad. Este gobierno, y ya hacía alguna referencia el ministro Bonilla, el aumento del servicio de la deuda entre el 2023 y el 2024 es loco. Son 30 billones de pesos. Súmele a eso los 17, 18 billones del Fondo de Estabilización de los combustibles. Es decir, entre el 2023 y el 2024, el guarapazo es de 48 billones de pesos. Y yo sí quisiera ver un gobierno tan responsable como este en el manejo de las finanzas públicas. Aumento del precio de la gasolina. Y todavía, afortunadamente, el presidente Petro logra subir el precio de la gasolina de manera sistemática y que la población relativa no se rebote. No, entonces, bueno, yo digo, ¿qué somos nosotros? Si a mí me dicen cuál es el modelo económico detrás del plan de desarrollo, yo digo keynesianismo y keynesianismo verde. Eso, pues yo creo que para los empresarios es decirles, mire, trabajemos gobierno y empresa privada y vamos juntos. Pero bueno, no sé, Juan Manuel, sí. No, es que las decisiones que están tomando son decisiones muy complicadas. Frente a una situación económica de ese aumento del servicio de la deuda y el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, eso es brutal. Son más de 2 reformas tributarias. Estamos de acuerdo, Jorge Iván, pero entonces, ¿por qué cree que no se logra construir confianza? Porque yo veo a mucha gente aquí en este auditorio y de afuera escéptica todavía frente a la posibilidad de crecer con elementos fundamentados en la confianza. O sea, hay una afirmación de excesivo estatismo y una crítica al gobierno, pero yo sí creo que este gobierno recupera esa idea de que el Estado tiene que trabajar con el sector privado, que el Estado tiene que apoyar y apalancar dinámicas privadas. A nosotros nos enseñaron en la universidad que había un crowding out, que cada vez que el Estado intervenía, entonces se restringía la inversión privada. Yo creo que en este momento lo que está diciendo este gobierno es trabajemos con el Estado, trabajemos con la empresa privada, pero sí, yo no sé. Por hecho, si uno acepta que el plan de desarrollo es la hoja de ruta de este gobierno, y usted mira los artículos del plan de desarrollo, yo digo, ¿en dónde, cuál artículo del plan de desarrollo le puede generar desconfianza al sector privado? Algunos de los artículos más problemáticos, como contrataciones público-populares, se están reglamentando, pero el trabajo que se hizo en el Congreso durante 3 meses fue una maravilla. Yo salgo del Congreso feliz diciendo, es increíble el trabajo que se hizo en el Congreso. Entonces ahí tenemos 373 artículos y yo sí pregunto, ¿cuál de esos artículos le puede generar temor al sector privado? Esa es la pregunta mía, pero entonces no sé qué. Gracias, Jorge Iván. Marcela, ¿se puede conjugar en el mismo párrafo el tema del crecimiento con la lucha contra la desigualdad y con la lucha contra la pobreza? Porque esa es también parte del debate que uno siente en las calles y en la opinión pública. ¿Se puede hablar de las dos cosas al tiempo? No solo se puede hablar, sino que no hay manera de hablar de los retos sociales sin pensar en el reto de crecimiento en Colombia y en América Latina, como dijo Cristina. Es cierto que hay un debate muy punzante, de hecho, a nivel global, que de alguna manera postula un cierto antagonismo entre el sector empresarial, por ejemplo, y la igualdad. Ese debate tiene una base empírica sólida. En particular en los países desarrollados ha habido un incremento de la desigualdad en los últimos 20 años y ese incremento viene de que en esos países hay unas rentas crecientes que vienen de unas empresas que reparten por las características que tienen menos de sus ganancias con los empleados y se quedan más en los dueños. Eso es cierto, eso viene pasando, está muy bien documentado y genera una sensación de un poco de tensión entre el crecimiento empresarial y la equidad.
Pero eso pasa en un mundo que es muy distinto, se los describí antes. La mayoría de gente en ese mundo está empleado en esas empresas que son las que reparten mal o bien. En nuestros países, la desigualdad sobre todo toma la forma de pobreza y toma sobre todo la forma de pobreza de una gente que no logra ser absorbida por ese sector empresarial. Entonces, los retos sociales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra una desigualdad que sobre todo toma la forma aún más preocupante de mucha gente en unas situaciones económicas muy difíciles, requiere el crecimiento. Total, eso hay que conjugarlo. Déjeme solo referirme brevemente a la pregunta de la confianza. Pero por favor, ya iba para allá. Donde creo que hay unos elementos muy importantes. Yo quisiera decir, uno, que la evidencia que vemos de dificultades de confianza no empieza en este gobierno. Si uno mira el ENVI, el indicador que tanto más tiene que pagar nuestra deuda pública comparada con la deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo, y lo mira para Colombia versus América Latina, es decir, no voy a hablar de problemas generados por lo global. Ese indicador se dispara en mayo de 2021, es decir, se dispara en el momento que conjuga unos cambios tributarios o una discusión tributaria y el paro nacional. Eso apunta a una preocupación por la configuración política y por el debate político y por lo que eso implica para el crecimiento y para la estabilidad de la economía. Ese indicador vuelve a empezar a treparse efectivamente hacia octubre del año pasado y empieza a bajar, pero no se recupera completamente en los meses más recientes. Eso para decir que las señales que preocupan sí son señales políticas, que tienen algún condimento relacionado con las posiciones que usted está mencionando y que aunque hay los elementos a los que apunta Jorge Iván y a los que apuntó el ministro de Hacienda más temprano para tranquilizar, claramente también hay unas señales que van en otra dirección. Y yo creo que es muy importante resaltar que sí hay desde algunas voces del gobierno unos mensajes que generan la sensación de antagonismo entre lo público y lo privado. La construcción no de esa colaboración que yo valoro enormemente y que tanto el ministro como Jorge Iván han mencionado, pero sí más bien la sensación de que para construir lo público de alguna manera hay que apagar lo privado. Vuelvo a cosas que mencionó Bruce hace un rato. La reforma laboral tiene unos mensajes muy preocupantes sobre qué tanto creemos que al sector privado hay que darle unas condiciones para surgir, sobre todo a las pymes por las razones que mencionaba Cristina hace un rato. La reforma de salud sí se viene planteando como un enfrentamiento entre lo público y lo privado y no realmente como una construcción de los dos elementos, a veces de la conjugación entre los dos. A veces hay un discurso que parece señalar que sí queremos construir sobre lo existente, pero luego unas realidades que no están. La reforma de la educación se viene planteando como un crecimiento de la cobertura de lo público sin el énfasis en la calidad que surge de la competencia entre universidades dentro de cada uno de los regímenes, público y privado, y a través de esos regímenes. La finalización, volviendo al tema de la educación, de unos subsidios a la demanda que permiten escoger y por lo tanto permiten la competencia. Yo creo que sí hay unas señales muy preocupantes tanto en el discurso de parte de algunos funcionarios del gobierno, el propio presidente, usted lo menciona, como desde las realidades de las reformas que se proponen. Ahí tiene algunos elementos, doctor Iván, por si más adelante quiere referirse a ellos. Peter, pero hablando de combinaciones, también hay otra tensión que surge, o es una tensión aparente, ya me lo dirá usted, entre hablar de crecimiento y a su vez hablar de toda la agenda global en materia de transición energética. ¿Es posible también, se lo repito, conjugar ambas cosas? ¿Cómo lo están viendo desde el Banco Mundial? Sí es posible, pero claramente el cambio climático es un gran desafío para Colombia. Hemos hecho simulaciones en nuestro estudio de clima y desarrollo para Colombia que acabamos de publicar y ahí estimamos que sin acción dedicada a enfrentar el cambio climático y las transiciones necesarias, el PIB de Colombia bajaría entre 1.5 y 2.5% de aquí a 2050. O sea, eso se puede cifrar claramente. Ese sería el impacto negativo.
y creo que Colombia de hecho está más vulnerable que países comparables en ese sentido. Por el otro lado, también hay oportunidades, hay posibles sinergias, ¿no? Porque las reformas estructurales que se requieren para estas transiciones energéticas o de clima más en general, muchos de ellos también podrían dinamizar la economía y tener esas sinergias. O sea, hay trade-offs claramente y esos hay que manejarlos, pero también hay esas sinergias, ¿no? Yo creo que un sector energético más eficiente en sí sería algo muy positivo para la economía colombiana. Y lo mismo, por ejemplo, se podría decir por el sector agro, ¿no? Porque un sector agro que produce más sostenible, sobre todo pensando en dónde se están moviendo los mercados en el mundo en ese respecto, sería algo muy importante también de una perspectiva de estrategia económica para el país, ¿no? Ni hablar de una infraestructura más resiliente, que obviamente también ayudaría en ese tema de la conectividad. Entonces, lo que vemos ahí es, pues, para hacer estas transiciones energéticas o de clima, adaptar el país al cambio climático, pues se requieren claramente muchas inversiones, ¿no? O sea, estimamos que se requerirían 7 veces más inversiones de las inversiones que hoy hay, que tienen esas inversiones verdes o inversiones climáticas, si quieren. Entonces, eso es, en ese sentido, sí se requiere un cierto keynesianismo verde, como dijo el director, pero también está muy claro que estos recursos no pueden venir solamente del sector público, obviamente. De hecho, calculamos que de estas inversiones hasta el 80% tendrían que venir del sector privado. Entonces ahí volvemos al tema de crear un entorno propicio para que se puedan atraer estas inversiones, ¿no? Y ese es un tema general, pero también creo que ahí Colombia tiene una ventaja porque sí es, por lo menos en la región, está bastante avanzado con un tema de financiamiento verde, ¿no? O sea, que ha creado las bases, la taxonomía verde y otras formas de atraer ese tipo de capital verde. Entonces, esto es algo que habría que aprovechar en ese sentido. Peter, ¿y el entorno hoy en Colombia es propicio a propósito de lo que usted acaba de decir? El entorno para atraer financiamiento verde. Sí. Falta mucho por hacer, diría yo. Por ejemplo, hay que desarrollar el tema del mercado de carbono. Sabemos que pues está la riqueza ambiental está por explotar. Hay mucho potencial, pero falta un poquito el marco regulatorio para que ese mercado pueda desarrollarse y funcionar propiamente, ¿no? Porque también hay mucho riesgo de abuso en ese sentido. Nos quedan unos pocos minutos, Cristina, y no quiero dejar de preguntarle a usted por este tema de la confianza, que ha ocupado también algunos minutos y unas intervenciones y unos puntos de vista muy interesantes. ¿Cómo está viendo usted hoy esa construcción de confianza en Colombia frente a los retos de crecimiento que también tenemos? Sí, en efecto, pues tenemos que tener en cuenta que Colombia primero tiene un gran potencial de recursos naturales, un gran potencial de capital humano, tiene muchas posibilidades para crecer y ha tenido una historia de fortaleza institucional muy grande. Llevamos 100 años con un crecimiento muy estable, Colombia nunca dejó de pagar la deuda, Colombia ha tenido una historia institucional muy fuerte. Claro, tuvimos un cambio en el espectro político muy fuerte y donde Colombia logre pasar este cambio en el espectro y logre respetar sus instituciones va a salir muy fortalecida. Pero tenemos que estar detrás de esas instituciones. Y en este momento de bajo crecimiento, claro, las instituciones económicas pues se pueden ver un poco, digamos, en un escenario de tensión. ¿Qué instituciones económicas? Pues la independencia del Banco de la República, la regla fiscal. Entonces es muy importante estar detrás de estas instituciones para que digamos, puedan enfrentar la época que viene y, digamos, salir fortalecido, como dije al principio.
Me permite, Jorge Iván, esta es impresión mía, pero yo veo que los panelistas y la gente le creen a usted, pero todavía siguen teniendo dudas respecto del mensaje de confianza global que está mandando el gobierno. Frente a las intervenciones de Marcela y de Cristina, específicamente sobre ese tema, ¿qué elementos recoge, Jorge Sí, no, Iván? yo sí creo que hay que pensar mejor la articulación público-privada. Yo creo que ese es un punto central. El tema de calidad, obviamente, hay que pensarlo. En el tema educativo, por ejemplo, el aumento de cobertura no es intrínsecamente bueno si no se mira calidad. No va a mencionar las universidades, pero hay universidades públicas en el país que tienen una relación administrativo-docente de 1:3. La misma Nacional tiene una relación administrativo-docente de 1. Y la Nacional tiene 3.000 profesores y 3.000 administrativos. La Nacional está graduando el 79-80% de los estudiantes cuando está regiendo los mejores estudiantes del país. Yo creo que el tema de calidad hay que empezarlo desde la Nacional y el resto de universidades públicas. Entonces, claro, cuando Marcela dice no es suficiente avanzar en cantidad, sino que también hay que mejorar calidad y la relación con el público y el privado, yo creo que ese es un aspecto central. Ahora, el punto complicadísimo de este país, que es un rezago de todos los gobiernos, es por qué no somos capaces de articularnos al interior de los ministerios con las gobernaciones y las alcaldías. Yo estos días, con este panorama, llamémoslo pesimista, o por lo menos con estos márgenes fiscales restringidos cuando se mira desde el presupuesto general de la Nación. Yo digo, mire, la Nación tiene que sumar todo. Las metas que nosotros pusimos en el plan de desarrollo son de todo el país. De todo el país, incluyendo a los alcaldes, gobernadores y al sector privado. Cuando uno suma presupuesto general de la Nación, sistema general de participaciones, los recursos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y las ciudades, sistema general de participaciones, estamos hablando de 223 billones de pesos para el 2024. Yo he dicho, mire, la función de planeación es tratar de ordenar. Pero la función de los ministros no es ejecutar el presupuesto general de la Nación. La función de los ministros es hablar con las alcaldías, hablar con las gobernaciones, convencer a los gobernadores que el sistema general de regalías, 35 billones de pesos para los próximos 2 años, tiene que apalancar proyectos estratégicos. Cuando usted suma todo, y estamos hablando de 223 billones de pesos de inversión, la pregunta es, ¿por qué no somos capaces de articularlos? Si un gobernador me dice a mí, la Mojana es un problema del gobierno nacional, porque yo con las regalías voy a hacer un pedacito de coliseo y voy a hacer un pedacito de colegio, pues estamos perdidos. La forma como dispersamos las regalías, yo he dicho, fue una piñata. ¿Cómo logramos articular? Y desde esa perspectiva, entonces, no es solamente la relación con el sector privado, es la relación al interior del gobierno. Si usted como gobierno nacional habla con Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y articulamos los programas, pues empezamos a cambiar este país. Pero bueno, en ese sentido creo que es una tarea de todos. Sí. A mí me dice planeación. Yo le digo, la Universidad de los Andes, universidades, ¿por qué no estamos hablando todos duro? Es que muchas de estas afirmaciones las pudiéramos hacer ahora que Marcela me dice, ¿por qué las universidades y todos nosotros estamos hablando duro y todos los gremios? Yo creo que hay unos puntos en donde todos podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que nadie me puede negar a mí que la forma de desarticulación del gobierno nacional con la alcaldía de gobernación es un desastre. Entonces trabajemos en eso. Yo creo que a mí no me pueden decir que el manejo que hemos tenido en las regalías es perverso. ¿Cómo es que nos tiramos las regalías de ciencia y tecnología en 850 proyecticos en el bienio pasado? Sobre esos puntos podemos trabajar conjuntamente. Entonces, la tarea es una tarea colectiva. No es una tarea del gobierno, es una tarea de los gremios, es una tarea de la ANDI, es una tarea de las universidades.
trabajemos conjuntamente. A mí, ahora, frente a la confianza, yo creo que tenemos un Congreso muy potente. Yo vuelvo a decir, lo que se mejoró, el plan de desarrollo en el Congreso es una maravilla. Yo cito esa frase de Sen tan bonita, cuando Sen dice, un camello es un caballo hecho por un comité. El caballo, nosotros fuimos llegados con una unidad de caballo. A mí me entregaron, a este país le entregó el Congreso un camello bastante bueno. Trabajemos el camello, aprendamos a manejar el camello. Usted aprenda a querer los camellos. Y yo creo que hay muchas potencialidades, pero trabajemos juntos. Pero bueno, no sé si... Jorge Iván, gracias. Suerte con eso de la interlocución con las regiones, porque a su colega, el ministro del Interior, no le está yendo nada bien. Señores, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias a la Andy, como siempre, por esta invitación.